palabras de amor. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar? Amado Dios, estas últimas oraciones son la expresión de un pueblo que reconoce que no tiene otro lugar donde puedan recurrir. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad, nuestra debilidad, nuestra fragilidad humana. Y enfatizamos, Señor, que solamente tú eres quien nos sostienes. Nos sostienes con palabras de vida. Señor, nos sostienes con palabras de vida. Por eso nosotros somos el oído y tú eres la palabra. Nosotros somos los iluminados, pero tú eres la luz. Te necesitamos, Señor, más de lo que alguien podría pensar. Por eso presentamos delante de ti estas notas, estas peticiones de oración, que son la expresión también pública de tu pueblo que trae sus necesidades delante de ti. Conforme a tu buena voluntad y a tu buen propósito, Señor, responde a estas peticiones. También te pedimos, Señor, humildemente, que nos puedas entregar tu palabra, pues a eso hemos venido también a este lugar, para ser fortalecidos. Háblanos, Señor, porque tus siervos oyen. Y añade, Señor, virtud a aquellos que necesitan encontrársela con la salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén, hermanos. Tengan la bondad de ponerse en pie, por favor. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 3. Los días martes estamos estudiando el Evangelio de Juan, versículo a versículo. Y hermanos y hermanas, es el episodio número 26 de este estudio. Evangelio de Juan, capítulo número 3. Vamos a leer a partir del versículo número 22 en adelante. Dice así la palabra de Dios: después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, les respondió Juan. Ustedes me son testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. Hermanos y hermanas, en otras ocasiones hemos dicho que los evangelios son testimonios de fe de las comunidades cristianas del siglo I. Y al ser expresiones teológicas de fe, estas obviamente responden
al énfasis que desean comunicar. Tener en cuenta esto nos va a ayudar a nosotros a comprender por qué en la Biblia, y específicamente ahora que nos ocupa el Evangelio de Juan, existe una interrupción de lo que fue el diálogo entre Jesús y Nicodemo, que fue lo último que vimos la semana anterior. Entonces, hermanos y hermanas, lo que comenzó como un diálogo entre Jesús y Nicodemo, como ya se lo referí, posteriormente se fue convirtiendo en un monólogo. Es decir, Jesús es el que termina hablando más y más. Pero finalmente, hermanos, llegando a ese clímax de esa disertación, de ese mensaje de Jesús, el relato se rompe cuando se inserta este pasaje que se encuentra entre el versículo 22 y el versículo 29, que es lo que se conoce como el testimonio de Juan. Y la razón, hermanos y hermanas, de ese rompimiento es por algunos elementos que le voy a mencionar a continuación. Quiero hacerle la pregunta. Vamos a ver qué tanta atención hemos puesto en los martes anteriores. ¿Dónde se realizó la conversación entre Jesús y Nicodemo aquella noche? ¿Dónde fue? ¿Alguien se recuerda? ¿Dónde fue la conversación entre Jesús y Nicodemo? Nadie. Bueno, le voy a ayudar solamente porque somos amigos. Pero la conversación, hermanos, que Jesús tuvo con Nicodemo fue en Jerusalén. Pero Jerusalén, hermanos y hermanas, pertenecía ¿a qué región? ¿A qué región pertenecía Jerusalén? Correcto, a Judea. Entonces, usted puede notar algo en el versículo 22. Vea lo que dice. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos ¿a dónde? A la región de Judea. ¿Cómo es eso que, si lo que acabamos de ver es la conversación de Jesús y Nicodemo en Jerusalén, y específicamente, hermanos y hermanas, en la región de Judea, ahora venga el evangelista y diga, después de esto, después de la conversación de Jesús y Nicodemo, dice que se fue a Judea y que no estaba ahí? Pues Jesús estaba específicamente en Jerusalén, y Jerusalén pertenecía a la región de Judea. Entonces, hermanos y hermanas, la razón de esto es porque los evangelios, como ya lo dije, son testimonios de fe de las comunidades cristianas. Cuando uno, hermanos y hermanas, lee los evangelios, uno piensa que, por ejemplo, Mateo andaba escribiendo cada palabra que Jesús decía o cada cosa que hacía. O que, por ejemplo, hermanos y hermanas, acá, ¿verdad?, el discípulo amado o Juan también andaba escribiendo específicamente las cosas como se fueron dando. Y eso no fue así. En realidad, hermanos y hermanas, la redacción de los evangelios fue mucho tiempo después. Pero las comunidades cristianas comenzaron a agrupar los dichos de Jesús, los hechos de Jesús, en torno a su énfasis teológico. Y al hablar acerca de esto, hermanos y hermanas, yo le quiero hacer otra pregunta. ¿Cuándo es que Jesús finalmente comienza su ministerio en Galilea según la versión de los sinópticos? ¿Cuándo es que Jesús comienza su ministerio? Le voy a ayudar otra vez. Según la impresión que dan los evangelios sinópticos, todo parece apuntar que Jesús comienza su ministerio en Galilea después del encarcelamiento de Juan el Bautista. Es decir, Jesús responde al encarcelamiento de Juan el Bautista iniciando su ministerio. Y por eso es que se aleja de la región del Jordán y se dirige al norte de Israel, que es Galilea. Pero si usted nota acá en el Evangelio de Juan,
que por esta razón, esta y otras razones, el evangelio de Juan no es un evangelio sinóptico. Lo que dice, hermanos y hermanas, es que Jesús comienza su ministerio aún antes de que Juan fuese encarcelado. Y eso lo acabamos de leer, hermanos y hermanas. En el versículo 24 dice: esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Entonces, ¿por qué razón, hermanos y hermanas, encontramos este pasaje acá? Lo vamos a descubrir, hermanos, en la medida en que vayamos desarrollando este estudio. Lo que le pido es que preste toda su atención y no se vaya a distraer. Parece ser que esta sección que encontramos del versículo 22 hasta el versículo número 30 correspondía a la parte inicial, o a una parte inicial del evangelio de Juan. Y que esto que ocurrió acá, hermanos y hermanas, no fue cuando Jesús ya había comenzado su ministerio, sino que fue muchísimo antes, que es lo que está diciendo acá el versículo 24. Y eso, hermanos y hermanas, explicaría la razón de por qué los discípulos de Juan muestran hostilidad hacia la persona de Jesús, porque Jesús acaba de aparecer en escena y ya está bautizando más que su maestro. Es decir, como que si Jesús es un discípulo que está bajo la tutela de Juan el Bautista, pero está bautizando más gente que su propio maestro. Entonces los especialistas concuerdan que esta sección, hermanos y hermanas, en realidad la comunidad joánica o juanina insertó este pasaje de la Biblia intencionalmente, no porque no fuera real, sino porque tenía un énfasis, tenía una intención, y esa intención es la que vamos a descubrir en los próximos minutos. Pero para que usted vea, hermanos y hermanas, cómo hay una continuidad entre lo último que vimos y los pasajes subsiguientes, yo le invito a que leamos el versículo 21 del capítulo 3 y después nos saltemos al versículo 31, y usted va a notar que hay una línea, es decir, hay una correlación de los hechos. Vea lo que dice el versículo 21. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, porque para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal, y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. Si usted lee estos pasajes y sigue más adelante, usted va a conectar íntimamente con la conversación que Jesús ha estado teniendo con Nicodemo. Entonces usted puede ver, hermanos y hermanas, que hay una conexión y hay una continuidad. Entonces, ¿por qué la comunidad joánica insertó este pasaje específicamente acá? Acá, hermanos y hermanas, vamos a descubrir algo muy interesante de la Biblia, que por eso es que la escritura hay que leerla detenidamente. Y como dijo un teólogo que ya falleció, él nació en Estados Unidos, pero renunció a su ciudadanía estadounidense y se fue a residir a Costa Rica. Pero él decía que, porque una vez le preguntaron qué se necesita para leer la Biblia, y ese teólogo respondió: lo que se necesita es una lupa. La gente pensaba que quizás iba a decir algún diccionario, algún comentario, algo. No, una lupa para leer con detenimiento. Y ese ejercicio es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a leer con mucho detenimiento para saber, hermanos y hermanas, la riqueza que hay en estos versículos que acabamos de leer. Incluso yo no leí todo el relato, porque vamos a tratar la manera de extraer más riqueza
la próxima semana si el Señor nos presta la vida y Él no ha venido. Amén, hermanos. Así que le invito para que esté atento. Ya le dije, a pesar, hermanos y hermanas, de que el diálogo entre Jesús y Nicodemo se ve roto por este pasaje, en realidad este pasaje refuerza tres elementos que ya vimos anteriormente en el relato de las bodas de Caná. Si usted recuerda ese estudio, usted ahora va a conectar muchos elementos. En primer lugar, hermanos y hermanas, le voy a hacer otra pregunta. Usted se recuerda que el Señor Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? ¿Cuántas tinajas eran? Correcto, eran 6. Y el agua que tenía esas tinajas, ¿para qué se ocupaba? Correcto, para los ritos de purificación. Es decir, las 6 tinajas que tenían agua y que Jesús las convirtió en vino, dice la Biblia que eran utilizadas para el rito de la purificación. Ahora le voy a llamar su atención a un detalle importante. Vea lo que dice el versículo número 25 del capítulo 3. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a ¿qué? ¿En torno a qué? A los ritos de purificación. Ese es un paralelo con lo que aparece en las bodas de Caná. Primer paralelo. Segundo paralelo, hermanos y hermanas, y aquí usted lo va a entender más claramente. Cuando Jesús cambia o transforma el agua en vino, ¿qué se estaba celebrando? ¿Qué se estaba celebrando, hermanos? Claro, una boda. Y ahora Juan el Bautista se va a presentar a sí mismo como el amigo de ¿quién? Más adelante en el versículo 29 dice: el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado lo escucha y se llena de alegría. ¿De qué está hablando aquí Juan el Bautista? De boda. Otra similitud. Pero aquí viene la similitud más profunda de todo esto. A ver, en las bodas de Caná, hermanos y hermanas, ¿cuántas veces hablan los novios en ese relato? No hablan. Entonces, ¿quién es el centro en las bodas de Caná? Es Jesús, es correcto. Y por eso es que María les dice a los siervos: hagan todo lo que Él les diga. Entonces Jesús es el centro de las bodas de Caná. Y en la parábola de la boda que Juan el Bautista va a hacer referencia en el versículo 29, cuando él se presenta a sí mismo como el amigo del novio. Juan el Bautista es el amigo del novio, pero ¿quién es el novio, hermanos? ¿A quién se está refiriendo Juan el Bautista como el novio? ¿A quién? A Jesús. Vea ese paralelo. Allá en la boda de Caná, Jesús es el centro, los novios ni hablan. Acá, en esta parábola que vamos a ver la próxima semana, que Juan relata o que Juan dice, Jesús es el novio. Una conexión, hermanos y hermanas, muy estrecha. Aquí viene el amarre. Aquí viene el amarre, hermanos y hermanas, de esa relación. A diferencia de nuestra cultura, donde la novia es el centro de la ceremonia, en Medio Oriente el centro de una boda es el novio. O sea, acá, hermanos, en nuestra cultura toda la gente está ansiosa de ver el vestido de la novia y cómo la peinaron y cómo es el velo. Al novio ni caso le hacen. Pero en la cultura de la Biblia es el novio el que está en el centro
del relato. Entonces aquí viene el amarre de por qué la comunidad joánica insertó intencionalmente este pasaje en este lugar. Quiero decirle algo. En el versículo 2 del capítulo número 3 de Juan, la Biblia dice que Nicodemo se acercó de noche a visitar a Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijo Nicodemo? En primer lugar le dice: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Oiga, lo que Nicodemo está diciendo era una profunda verdad. En primer lugar, lo está reconociendo como maestro. En segundo lugar, hermanos y hermanas, está diciendo que ha venido de parte de Dios. En tercer lugar, dice que las señales que él hace son porque Dios está con él. Es decir, Dios se lo ha concedido. Dios le ha concedido a Jesús hacer señales. Pero ¿en qué momento va Nicodemo, hermanos, a decirle esta declaración a Jesús? ¿En qué momento? De noche. Y la noche en Medio Oriente, no piense que es como nuestra noche. Por lo menos acá, hermanos, hay cierta luminosidad. Nos distinguimos los rostros. En aquella época la noche era una oscura noche, donde difícilmente se identificaba a una persona. Que Nicodemo esté diciendo esto de noche, muy seguramente obedecía al temor. Porque si Nicodemo decía esto de día, si Nicodemo reconocía a Jesús como maestro, si Nicodemo reconocía que Jesús había venido de parte de Dios, si Nicodemo reconocía que estas señales eran porque Dios estaba con él, ¿qué hubiese significado para Nicodemo? La expulsión. Porque recuerde que Nicodemo era de los principales dentro del judaísmo. Pero ¿por qué lo hace de noche? ¿Por qué hace una declaración o una confesión de noche? ¿Y por qué no la hace de día, en público, frente a todos? Porque, hermanos y hermanas, en Nicodemo hay un temor de no colocar a Jesús en el centro de su vida. Porque si declara a Jesús como el centro de Israel, el centro de Dios, eso le iba a significar a él que lo destituyeran como rabino dentro del judaísmo. Pero ahora, hermanos y hermanas, ¿cuál es la diferencia con Juan el Bautista? Hermanos, no nos vayamos lejos. Ya lo leímos cuando estudiamos allá el capítulo número 1 y específicamente el versículo 36 y 37. Allá en el capítulo 1 de Juan, ¿qué dice la Biblia? Dice que al ver a Jesús que pasaba por ahí, ¿quiénes lo estaban viendo? Juan el Bautista y sus discípulos. Al ver que Jesús pasaba por ahí de día, con total claridad, ¿qué dijo Juan el Bautista? Aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, hermano, no tiene miedo de declarar públicamente y a plena luz del día que Jesús es el Cordero de Dios. Juan el Bautista declara públicamente que Jesús es el Cordero de Dios y que ha descendido de Dios. ¿Cuál es la diferencia con Nicodemo? Nicodemo ha hecho esta declaración, ya le dije, de noche, porque no quieren que nadie se dé cuenta. Ahora vea lo que dice. Ahora regresemos al versículo 21 y usted va a notar ahí la conexión y por qué la comunidad de Juan colocó este pasaje. Vea lo que dice el versículo 21 en el capítulo 3. En cambio, el que practica la verdad
se acerca ¿a dónde? A la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Juan el Bautista se ha acercado en plena luz y ha declarado públicamente a Jesús, cosa que Nicodemo no ha hecho cuando se acercó al Señor. Entonces, por eso, hermanos y hermanas, usted puede entender por qué razón aparece este pasaje acá, interrumpiendo la conversación entre Jesús y Nicodemo. Porque ya el Evangelio nos está diciendo mucho en su intención de colocar ese pasaje ahí. Y es que la confesión a Jesús debe de ser un testimonio que se declare en plena luz y no en la noche. Dicho de otra manera, acá, hermanos y hermanas, es fácil identificarse como cristiano, como cristiana. ¿Cuántos cristianos hay acá, hermanos? Acá no es difícil decirlo, pero se necesita de verdadera convicción para confesar públicamente en lugares donde hay tinieblas que usted es cristiano. Y no estoy hablando, hermano, solamente que usted diga yo soy cristiano en su trabajo, lo cual es relativamente fácil en nuestro país. A lo que me estoy refiriendo es que usted confiese a Jesús como su Señor, como su Salvador, porque usted practica la verdad, como dice el evangelista. Es decir, que su testimonio dé una evidencia clara que usted de verdad ha confesado a Jesús como su Señor. Y en ese sentido, la pregunta sería para nosotros, la gente que nos rodea, sin que les hayamos dicho que nosotros somos cristianos, ¿saben que hay algo diferente en nosotros o nos ven iguales? Porque si nos ven iguales a los demás y no hay ninguna diferencia, seguimos en tinieblas. Aunque acá a la iglesia vengamos y nos identifiquemos como cristianos, aunque usted, hermano y hermana, tenga uniforme, tenga privilegios, pero si no hay una diferencia entre lo que usted hace con lo que hace un hijo de las tinieblas, usted todavía no practica la verdad. Entonces, hoy, hermanos y hermanas, este texto nos está diciendo algo, y es que confesar a Jesús implica un compromiso real con nuestro testimonio. Y Juan el Bautista nos reparó y dijo: bueno, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esa declaración, hermanos, Juan el Bautista era considerado enemigo del templo, era considerado enemigo de los religiosos de su época, pero a Juan no le importó. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué nosotros no nos definimos como cristianos? ¿Por qué nosotros no nos identificamos con nuestro testimonio como hijos de Dios? Porque no queremos perder nuestra amistad con los hijos de las tinieblas. ¿Por qué, hermanos y hermanas, tenemos los mismos comportamientos que tienen los inconversos? ¿Sabe por qué? Porque queremos armonizar con ellos. Es decir, son personas que no se identifican completamente con Jesús. Y el problema, hermanos y hermanas, es que si no nos identificamos como Juan el Bautista lo hizo, sabiendo que esa declaración le podía costar la cabeza, nosotros simplemente estamos viviendo con tibieza la fe. Entonces vea lo que dice más adelante, verso 22. Después de esto, dice, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón,
Esa es una palabra semítica, hermanos y hermanas, que significa manantial, cerca de Salim, otro arameísmo que significa paz, porque allí había mucha agua, así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Y vea lo que dice: se entabló una discusión entre los discípulos de Juan y un judío. No sabemos quién era este judío, pero seguramente la discusión probablemente era: ¿y este Jesús con qué autoridad está bautizando? ¿Con qué autoridad está bautizando? Y lo que es más, está bautizando más que su maestro. Entonces vea, dice el verso 26: aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, oiga cómo se dirigen a Juan: Rabí. Le están diciendo: maestro, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando, y todos acuden a él. Todos están yendo con él, siendo tú el maestro. Hermanos y hermanas, esto era algo inaudito, porque un discípulo no podía ser más que su maestro, según el pensamiento judío. Pero ahora resulta que Jesús, que había sido parte del grupo de Juan el Bautista, dice que todos están yendo a él, lo que significa que toda esta gente se está identificando públicamente con Jesús. Aprovecho para decirle que precisamente el bautismo en agua es un testimonio público que hacemos de nuestra identificación con Jesús. Si usted no se ha bautizado, es porque no se quiere identificar públicamente como seguidor o discípulo de Jesús. Hay gente que tiene años, hermanos, supuestamente de haber creído, y postergan tanto su testimonio público de ser discípulo de Jesús, y dicen: no, es que eso del bautismo es muy serio. No, si es que desde que creyó en Jesús, esto es serio. El bautismo simplemente es una evidencia de lo que ya a usted le pasó cuando creyó en él. Pero dice, hermanos y hermanas, mira, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando, y todos acuden a él. Y acá, hermanos, vamos a encontrar la clausura de la misión de Juan. Si usted ha leído un poco acerca de la vida de Juan el Bautista, usted sabe que la vida de Juan fue una vida muy solitaria. La Biblia dice que desde niño él creció en el desierto. Ahora que ya tiene un grupo consolidado, ahora que ya tiene sus discípulos, resulta ser que uno de ellos está trayendo más que lo que él pudo haber atraído durante su ministerio, lo que significa que Juan se está volviendo a quedar solo. Comenzó solo en su vida y terminará solo en una cárcel. Hermanos, cuando Dios nos da algo, debemos de entender que aun cuando esa bendición es de Dios o nos la dio a nosotros, sigue siendo de Dios. Nada es nuestro. Las bendiciones que tenemos, Dios nos las dio, y Dios también nos las puede quitar, porque son de Él. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Que comenzamos a arraigar identidad de lo que Él nos da, de tal forma que cuando Dios nos pide, como Abraham, a nuestro Isaac, nosotros se lo negamos. Juan el Bautista había recibido la consolidación de un ministerio, tenía discípulos que aprendían de su enseñanza, pero ahora, hermanos y hermanas, el Señor le está quitando a Juan
para dárselo a Jesús. Y el final de Juan, ya le dije, fue como comenzó. Comenzó solo y va a terminar solo. Y yo le pregunto, ¿por qué nosotros, hermanos y hermanas, nos cuesta entender esto? Que como lo vamos a ver la próxima semana, es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos apropiamos de las bendiciones de Dios cuando en realidad no son nuestras, son prestadas? ¿Sabe por qué hacemos eso? Porque nuestro orgullo y nuestro ego nos hace creer que nos merecemos algo o que eso ya es nuestro y nadie nos lo va a quitar. Por eso es que no es extraño escuchar a gente que dice mi iglesia, pastores que dicen mi iglesia, mis miembros, mis ovejas. Pero hermano y hermana, ustedes no son mis ovejas, no son mi iglesia, porque yo no morí por ustedes en la cruz. Jesús murió por ustedes en la cruz. Le digo esto porque también eso se puede dar con relativa facilidad cuando Dios nos da como líderes, como supervisores, y decimos, no, este es mi sector, esta es mi célula, estos son mis niños, estos son mis jóvenes. ¿Cuándo? Si usted no ha muerto por ellos. Usted no ha muerto por ellos. Jesucristo murió por ellos. Uno debe de entender que como Juan esto va a ser así. Nos toca administrar algo que es de Dios y que se lo vamos a devolver algún día. Por eso es que acá todos, hermanos, todos somos interinos. Algún día yo ya no voy a ser su pastor y vendrá otro a pastorearlos a ustedes o a pastorear a sus hijos o a sus nietos, no lo sé. Pero yo no puedo afincar mi identidad y tampoco, hermanos, extender dominio sobre ustedes. No se puede, porque como lo vamos a ver la próxima semana, eso sería tanto como usurpar la posición de novio siendo amigo del novio, que es diferente. Y Juan el Bautista entendió eso, porque aquellos quisieron ponerle celo. Mira, hermanos y hermanas, cómo es eso. Esta gente quisieron provocar a celos a Juan y decirle: Juan, por favor, Juan, defiende lo que es tuyo, lo que es legítimo, lo que te ha costado. ¿Cómo es que este solamente se viene a sentar si no estuvo en los inicios, cuando todo costaba, cuando todo estaba a cero? Y ahora que ya está bonito, este solo viene. Pero Juan entendió algo. Y vea lo que dice el versículo 27: nadie puede recibir nada. Eso se nos olvida, mis amados. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Dios me concedió por un momento ser para ustedes su maestro, pero ahora Dios me está sacando de la escena. Lo va a mandar tras bambalinas. ¿Y sabe a dónde? A la cárcel. Pero Juan entiende, esto no es mío, esto es de Dios. Y Dios ha decidido dárselo todo a su Hijo. Esto, hermanos y hermanas, nos debe de enseñar una cosa importante, y es que nosotros debemos de erradicar los celos que continuamente las personas van a querer provocar en usted a través de la comparación. Hermanos, en esta época, en este momento, por misericordia y voluntad de Dios, somos una iglesia muy numerosa en la ciudad. Pero ¿qué pasaría si Dios decide levantar otra congregación más numerosa que nosotros? ¿Nos vamos a poner nosotros celosos?
Vamos a comenzar a desprestigiar, vamos a comenzar a denigrar. Porque acá lo que dice en la resolución de Juan es: nadie puede recibir nada menos que Dios se lo dé. O quedémonos acá. Y si el que usted formó como líder o como supervisor resulta ser, hermanos, que comienza a crecer y a crecer al punto que lo deja. Quizás usted lo formó como líder y ahora él es su supervisor. Y quizás este supervisor después llegará a ser algún día su pastor. ¿Cómo va a ser esa relación? Usted va a tener una actitud de ninguneo hacia esa persona y decir: no, si este yo lo vi chiquito, andaba ahí entre las sillas, hoy quiere venir encima de mí. Pero ¿y acaso no fue Dios quien se lo dio? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te enojas? Si Dios, hermanos y hermanas, ha decidido exaltar a alguien, lo que nosotros mínimamente debemos de hacer es dar gloria a Dios. Y llegará un momento en que todos vamos a tener que hacernos a un lado y dejar que Dios levante a otro que haga mejor las cosas que lo que nosotros lo estamos haciendo. Y eso significará una cosa: que su misión ya terminó. No hay nada peor en el liderazgo para una iglesia, en cualquier área de la vida, cuando forzosamente queremos ocupar un espacio que ya terminó, que ya caducó. Y es ahí, hermanos y hermanas, ¿qué hubiese pasado si Juan hubiera retenido a sus discípulos y hubiera dicho: ve, ya voy a ir a poner quieto a este Jesús? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está bautizando más gente que yo? ¿Por qué está alcanzando más la meta que yo? ¿Se imagina que Juan hubiera ido a reprocharle a Jesús? Él se hubiera marchitado completamente. Y por eso es que Juan dice: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Dios se lo ha dado y Dios ha querido exaltarlo. Oiga, dice el verso 28, con lo que vamos terminando: ustedes me son testigos. Es que ya se lo dije. Oiga, yo no soy el Cristo. No lo soy. Yo no voy a pretender usurpar la posición, el lugar que solamente le corresponde a Él. Yo no soy el Cristo. Y llega un momento, hermanos y hermanas, donde necesitamos esa dosis de ubicación, donde no podemos pretender usurpar una posición que Dios no nos ha dado. Alguien dijo en una ocasión, y con mucha razón, esto me lo dijo un viejo pastor: del cuello para abajo yo soy responsable, pero de mi cabeza hacia arriba esa persona es responsable para con Dios. Entonces, hermanos y hermanas, todos necesitamos tener cierta dosis de ubicación en esto, en diferentes áreas de la vida. En primer lugar, hermanos y hermanas, una de las cosas importantes que nos da este pasaje es que toda misión y todo propósito que Dios nos da tiene un comienzo y tiene un fin. Yo sé que no iba a esperar muchos amenes, pero todo tiene un comienzo y tiene un fin. Eso así será. Lo que tenemos que preocuparnos es que la misión que Dios nos ha encomendado la cumplamos con fidelidad. Y en segundo lugar, hermanos y hermanas, una lección importante de este pasaje es que no debemos ni por cerca pretender usurpar una posición que Dios no nos ha dado. Porque esta gente que llegó a querer cucar, como decimos los salvadoreños, a Juan el Bautista, detrás de ellos, hermanos y hermanas, se escondía la misma raíz que llevó a Adán y a Eva a tratar la manera de usurpar la posición que solamente le corresponde a Dios.
siempre quien nos está incitando a pretender ocupar una posición que no nos corresponde, se lo aseguro que es Satanás. Porque él quiso usurpar una posición que no le correspondía. ¿Por qué cree que se dan las divisiones al interior de la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque a alguien se le ocurre que él merece una posición que Dios no le ha dado. Y por eso, hermanos, hay esfuerzos por tratar la manera de forzar una posición y forzar una posición. ¿Cuál es el resultado? El quiebre. Si Dios te ha dado algo, lo que sea, si Dios te da una posición ahorita, la que sea, sé fiel en eso que Dios te ha dado. Y si Él te va a dar otra cosa más adelante, yo te diría algo: sé paciente. Sé paciente. Porque Dios no te va a dar nada simplemente porque tú lo desees. Dios te va a dar algo, hermanos y hermanas, porque te ha procesado, porque te ha ido moldeando para estar listo para ese momento. ¿Se recuerdan de Moisés? Cuando tenía 40 años, Dios puso en el corazón de Moisés el ser el libertador de los hebreos. Y por eso es que dejó el palacio y se unió entre los esclavos. Y en una ocasión, cuando Moisés presenció una injusticia, un egipcio matando o maltratando más bien a un hebreo, Moisés dijo: bueno, si Dios me ha dado esta posición de liderazgo, yo voy a hacer uso de ella. Y mató al egipcio. Al día siguiente, hermanos y hermanas, 2 hebreos estaban peleando entre ellos. Y según lo dice el testimonio de Esteban en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Moisés pensó que su pueblo lo iba a reconocer como el libertador, pero Moisés se llevó un fiasco. Moisés se llevó un fiasco porque estos mismos le dijeron: ¿que acaso, Moisés, no te das cuenta que nosotros vimos lo que le hiciste ayer al egipcio? ¿Vas a hacer eso con nosotros? Y ahí Moisés se dio cuenta que aunque Dios había puesto eso en su corazón, todavía no era el tiempo, no era el momento. Y usted conoce la historia. Moisés tuvo que iniciar la universidad del desierto. ¿Sabe cuánto le duró esa universidad a Moisés? 40 años. Y los de medicina se están quejando por 8 años. 40 años de procesamiento para que Moisés entendiera que no era por su fuerza, y que aun cuando Dios le hubiese dado un talento, una capacidad, un carisma, tú no puedes usurpar, porque te vuelves en un usurpador cuando todavía no es el tiempo. Pero también usurpamos cuando nuestro tiempo se acabó y Dios ya nos dijo: hasta acá. Por eso a mí me gusta mucho cuando en la segunda epístola a Timoteo el apóstol Pablo dice: he acabado la carrera. Ya terminó. Mi misión acá terminó. Ha llegado el momento de irme con el Señor, juez justo, que me dará la corona de justicia, que Él me dará no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Y Juan el Bautista tuvo esa humildad para hacerse a un lado, para no caer en provocaciones. Hermano, ya se dio cuenta que el que usted discipuló predica mejor que usted. Gloria a Dios. Hermano, ya se dio cuenta que al que acaban de poner de supervisor ya llena el transporte. Gloria a Dios. Hermano, ya se dio cuenta que el que acaba de comenzar en la célula ya partió 2 veces su grupo. Gloria a Dios. Hermano, ya se dio cuenta que hay una iglesia donde Dios está derramando de su espíritu, las personas se están convirtiendo, hay milagros, hay una dimensión sobrenatural. Gloria a Dios. Porque como dice Juan,
nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Hermano, ya se dio cuenta que tal familia emprendió un negocio, salió adelante. Gloria a Dios, Dios se lo dio. Y dice más: ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, no lo soy, sino que he sido enviado delante de Él y mi tarea ya se acabó. Que Dios nos ayude, amados hermanos y hermanas, para comprender varias cosas. En primer lugar, ¿cuál es tu propósito? Porque todos los que estamos acá tenemos un propósito de parte de Dios. Y tenemos un tiempo. Tenemos un tiempo. Y el reloj sigue. Y cada vez se acerca a la hora cero. Y viendo hacia atrás, lo que no hicimos no podremos recuperar. Pero aquello que hicimos y aquello que no terminamos, otros lo continuarán. Pero esta es la misión de Juan. Y Juan la terminó muy bien. Que Dios nos ayude a terminar nosotros también bien esta tarea. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta noche quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiese alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo, o si desea reconciliarse, póngase en pie, vamos a orar por usted. Y mientras hacemos esta invitación, cantamos Yo quiero más de ti. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo? ¿O desea reconciliarse? Póngase en pie. Habitar en tu presencia. ¿Habrá alguien? Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo, Si no lo hay, hermanos, pongámonos en pie y digámosle al Señor esto como una oración. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. dígaselo. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Una vez más, Yo quiero más de lo más profundo de su corazón, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero
quebranta, quebranta mi corazón. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amado Dios, ayúdanos a entender como Juan que necesitamos confesar públicamente con nuestro testimonio que tú eres nuestro Señor y Salvador. Que la gente detecte que nosotros somos tus hijos, no por la Biblia que carguemos, ni por el uniforme que tengamos, sino que la gente sepa que somos discípulos tuyos, porque practicamos la verdad en la luz. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a entender que nos has delegado una misión, una tarea que tiene un inicio y tiene un fin. Y que cuando llegue el momento, Señor, en el que tengamos que delegar a otro lo que ya comenzamos, seamos humildes en entender que nuestro tiempo se acabó. Ayúdanos a entender que todo lo que tenemos, tú nos los has dado y te pertenece solo a ti, Señor. Porque todo, Señor, de tu mano lo hemos recibido. Oramos también, Señor, por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No te damos de lo que nos sobra, Señor. Sabemos que todo lo que tenemos a ti te pertenece. Y por eso, Señor, con gratitud damos para que el avance de tu obra siga caminando en esta tierra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos, y cantamos al Señor mientras pasan nuestros hermanos. Ofrendamos al Señor con alegría y cantamos: solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre